Queridísimos hermanos, un gusto inmenso estar con ustedes en este nuestro programa Haciendo Vida Nuestra Fe. A todos nos corresponde vivir la fe desde que somos bautizados y evidentemente inclusive tenemos una tarea apostólica que cumplir. Somos apóstoles de nuestro Padre Dios y evidentemente en eso hay matices. Unos lo hacemos con más intensidad, otros inclusive miramos a un costado. Qué pena por ellos, pero justamente programas como estos intentan mover corazones para que realmente nos demos cuenta que hay personas que sí escuchan este llamado del Padre Dios y que a todos nos toca, porque todos venimos al mundo con una misión. Desde el mismo Cristo, Hijo, persona segunda de la Trinidad, viene con la misión de Salvador de la humanidad. María, pues la Madre de Dios, y así por el estilo. Todos hemos venido con una misión. Evidentemente, nos toca, con la ayuda de un sacerdote, de nuestro párroco, de nuestro asesor espiritual, buscar esa misión para poderla cumplir a cabalidad y así pasar por este mundo terrenal, por este mundo temporal, cumplida la misión y vernos nuevamente con el Padre Celestial. En este momento tenemos en el estudio de La Voz de María al Padre Giovanni Cox, de nacionalidad chilena. Así es. Él pertenece es sacerdote, pero viene haciendo un trabajo que en algún momento se llamó la iglesia hacia afuera, misional, y que se engloba dentro de lo que se llama obras misionales pontificias. Hasta a mí me cuesta un poquito porque no estoy acostumbrado, padre, todos los días a hablar de este tema. Y quiero dejarlo con usted, padre, con el gusto de tenerlo con nosotros, para que se nos presente, salude y nos comience por decir qué es esta OMP, desde cuándo funciona, dónde nace, me imagino que en el Vaticano, por lo de pontificio, cómo llega a esta América Latina y usted como chileno, cómo llega a Ecuador. Bienvenido. Muchísimas gracias, gracias a la Voz de María que me da la oportunidad de compartir con ustedes esta experiencia. Como le decía, yo soy el padre Giovanni Cox, soy chileno y estoy en la diócesis de Ibarra. Soy el director de obras misionales allí en Ibarra. ¿Desde cuándo está en Ibarra, padre? Hace 3 años. Ya. Y en primer lugar, pues estoy aquí en Guayaquil invitado por mi colega, el padre William, que es también el director de obras misionales aquí en Guayaquil. Y estamos preparando lo que es el mes misionero. Usted sabe que en la iglesia el mes de octubre es el mes misionero en el cual se hace el domum, la colecta, para reunir fondos para las obras misionales pontificias, ¿no? Son las 4 obras fundadas por distintos fundadores en distintas épocas, entre ellas está la infancia misionera, la propagación de la fe, la que se encarga de las vocaciones nativas, la de los religiosos. Las distintas corrientes que desarrollan, ¿no? Claro, son 4 obras. Ya. Estas 4 obras nacieron como pequeños grupos de gente que colabora con las misiones, ya sea con los sacerdotes, ya sea con los religiosos, ya sea con los niños, ya sea con el clero en general, fundada por distintos personajes. Estas obras, en un momento determinado, la iglesia ve que no son movimientos cualquiera, sino que son la obra de la iglesia y por eso se llaman pontificias. Quiere decir que es la mano misionera del Papa. Ya. Es como el Papa llega con ayuda misionera, con animación misionera, con formación misionera a todos los rincones donde decimos es iglesia en misión, que son las iglesias que están recién naciendo, ¿no? Las iglesias que por ahí necesitan ayuda económica, las iglesias que tienen un pequeño clero, los vicariatos apostólicos que tenemos aquí en el Ecuador, son iglesias que son dirigidas de una manera particular por el Papa, ¿no? Entonces esas iglesias necesitan toda la ayuda de la Iglesia universal y por eso en cada diócesis existen los que son los directores de obras misionales pontificias, que son los encargados de animar, formar y buscar ayuda misionera dirigida al Papa y desde allí a las iglesias más necesitadas, ¿no? O sea que, bueno, pero de todas maneras pienso yo que en la parte organizativa y jerárquica ustedes tienen vínculo con los obispos, con las arquidiócesis y las diócesis. Exactamente, cada
cada director diocesano es nombrado por el obispo, ¿no? Y cada uno de nosotros trabaja en colaboración con la pastoral de cada diócesis, ¿no? Y desde allí estas ayudas económicas se envían al Vaticano y es desde allí que se envían a todas las iglesias en misión, especialmente aquellas que están en territorio de misión, ¿no? ¿Cómo usted se inserta en esta tarea, en esta acentuación apostólica misionera? ¿Y qué ha hecho en este tiempo? Bueno, yo creo que usted es un sacerdote joven todavía. Bueno, tanto tampoco. Bueno, en realidad estos nombramientos de directores vienen del obispo. Generalmente el obispo dice, bueno, este sacerdote que tuvo experiencia misionera, este otro que está trabajando en una zona de misión, lo vamos a poner como director de obras misionales, ¿no? Eso es un poquito lo que se hace. En mi caso, pues yo llegué después de una experiencia misionera en África. Yo pasé 13 años en República Centroafricana. Ya vamos a conversar en extenso sobre eso. Ok. Entonces, cuando yo llegué a Ibarra con esta experiencia misionera, el obispo me pidió que asumiera esta tarea, ¿no? Entonces, es así como surge. Yo he sido misionero desde siempre y por eso apoyo obras misionales pontificias en lo que se puede para que las personas puedan tener sobre todo ese conocimiento de las misiones. Me metí en la hoja web para poder conversar con un poquito más de amplitud con usted, padre, y me gustó una frase que encontré ahí. No sabemos para dónde vamos, algo así, pero sí sabemos quién va con nosotros, algo así. Claro. Me pareció muy profunda, porque es decir, mientras Dios esté a nuestro lado, no tiene ninguna importancia en el sitio en que vayamos, ¿no? Exactamente. Eso es, en principio, es un poco llamativo. Yo no soy perteneciente a una congregación misionera, ¿no? Porque hay congregaciones que son netamente misioneras, como los... además de esto hay congregaciones que hacen esta labor. Por ejemplo, los combonianos, que se dedican especialmente al África, los misioneros javerianos. Es verdad. Entonces, estas congregaciones... Creo que los oblatos también aquí en Ecuador. Entonces, son congregaciones que tienen necesariamente esa vocación de ir más allá de las fronteras de su territorio. Y de hecho es su única actividad que desarrollan, esa es su acentuación, su carisma. Exactamente. En mi caso, yo no soy religioso, yo pertenezco al clero diocesano. Ya. Lo que pasa es que mi camino misionero fue un poco especial. Mi vocación nació conociendo un movimiento de jóvenes con el cual yo tuve mi primera experiencia aquí en Ecuador, en la isla Puná, por allá por los años 2000 más o menos, antes. Unos 20 años atrás. Eso. Entonces conocí la misión aquí en Ecuador, estuve misionando y luego regresé a Chile y ahí ingresé al seminario diocesano, ¿no? Y luego... O sea, cuando estuvo aquí en Ecuador todavía era laico. Claro, yo vine como laico, un joven misionero que estaba recién conociendo la vida y me tocó vivir una experiencia maravillosa de misión y eso pues encendió en mi corazón el deseo de decir, bueno, a ver, hay que dar un pasito, hay que entregarse, hay que ver qué quiere el Señor de mí. O sea que alrededor suyo hay un equipo de laicos también, padre. Pues, que colaboran con usted, que trabajan como equipo. Sí, efectivamente, pero eso ya surgió después. Digamos, no lo interrumpo entonces. Al principio pues yo estaba con este grupo y luego me salí. Ya dije, yo seguí mi camino, yo solito. En Chile terminé los estudios filosóficos en el seminario, pero yo tenía el deseo de ir más allá. Y ahí surgió el contacto con un obispo español, que es comboniano, en República Centroafricana, y me fui allá. Como joven me recibieron, entré al seminario, terminé la teología y fui ordenado sacerdote allá. O sea que yo soy chileno, pero pertenezco al clero diocesano de Bangasú en República Centroafricana. ¿Qué idioma se habla allí? Francés y sango. Ya. Son las dos lenguas que se hablan allí. Entonces... ¿Usted le tocó aprenderlas? Claro. Si no la aprendía, no comía. No podía no comía. Así de difícil la cosa. Claro. Es necesaria la comunicación, ¿no? Entonces, claro. Allí pues me tocó aprender. Yo me fui desde Chile sin conocer francés ni sango y me tocó aprenderlo allí, ¿no? Entonces, pero fue una experiencia muy rica y
Fui ordenado sacerdote, me nombraron en una parroquia, pasé 8 años de trabajo precioso y surgió la guerra civil en República Centroafricana y a causa de la guerra pues estoy aquí en el Ecuador. Es un país pequeño, parece, por la población, sí. ¿No? 4 millones de habitantes veía, ¿no? Exactamente. Y mayoritariamente, ¿qué fe tienen o profesan? En general, la mayoría de los centroafricanos son considerados, según el reporte de la ONU, animistas. ¿Ya? O sea que la mayoría cree en los espíritus que están en la naturaleza. No son musulmanes. Hay un grupo minoritario musulmán. Luego, los primeros que llegaron a evangelizar en Centroáfrica fueron los protestantes y luego llegaron los católicos, ¿no? Entonces, la Iglesia Católica ha crecido bastante. Mayoritariamente entre los grupos cristianos los protestantes son mayoritarios, y luego hay un grupo y una región más al norte, frontera con el Chad, que son de mayoría musulmana. Entonces la guerra surge justamente no a causa de las religiones, sino de la manipulación política de la cuestión religiosa, ¿no? Entonces, y a causa de eso estoy de vueltas en Ecuador, en este Ecuador bello. ¿Qué le tocó ver y qué importancia usted ve la necesidad de que la iglesia se mantenga también en estos sectores preteridos de la fe, en donde la cultura judeo-cristiana no les llegó con la fuerza que nos llegó a América, por ejemplo? Mire, en realidad allí ha llegado con mucha fuerza la fe. ¿Sí? Ah, qué bueno. Yo tenía una idea diferente. En Centroáfrica. Centroáfrica queda justamente en el centro de África, claro, ¿no? En Sango, el nombre en Sango no tiene costa inclusive. No tiene costa. Entonces cuando el nombre del país en Sango es África, que quiere decir el corazón de África, ¿no? Entonces cuando uno busca el corazón del continente africano, se encuentra con República Centroafricana, ¿no? En realidad, la fe allí se vive, bueno, primero, lleva 150 años de evangelización, o sea que es imposible comparar una ¿Fueron iglesia colonia de algún francesa. País? Ya. Digamos que la fe, en comparación con América, es muy distinta, porque nosotros llevamos 500 y más años de evangelización, y allá tienen 150 años, ¿no? El evangelio, por la cultura misma en África Central, llega por la música, llega por el baile, las misas son grandísimas. Así he escuchado que son muy largas, de 3-4 horas. 4 horas más o menos, claro. Entonces, y la gente le gusta así, ¿no? Cuando hace una misa muy cortita, el padre dice, ¿pero qué pasó, padre? ¿Por qué lo hace tan corto? Entonces, por la cultura misma, el evangelio ha llegado de una manera distinta. Sin embargo, hay que reconocer que por la misma geografía, por la situación, por las enfermedades, por la falta de medicina, por la falta de todo, es muy difícil la vida, y por lo tanto también es difícil llegar a ciertos lugares en los cuales todavía el evangelio no ha llegado, ¿no? Hay mucho analfabetismo, me imagino. Mucho analfabetismo, solamente el 4,5% creo de la población llega a estudiar una carrera terciaria, ¿no? Entonces, realmente es... Nivel superior, universitario. Claro, exactamente. Y ya secundaria y primaria llega en ciertos sectores, pero encontramos, por ejemplo, la parroquia donde me tocó a mí trabajar, no había colegio, solo había escuelas fundamentales muy malas. Y entonces la Iglesia Católica llega justamente con estos proyectos sociales. O sea, la tarea de la Iglesia allí va acompañada por un lado de la evangelización y por otro lado de la acción social. Con este panorama que hemos pintado sobre el país, su ubicación, su territorio, su población y su parte de fe, ¿qué actividad concreta le tocó hacer en estos 13 años que son, se dicen fácil, pero corto, pero es bastante? Bueno, cuando yo llegué como seminarista, terminé los estudios allí, y antes de que yo me ordenara sacerdote, el obispo normalmente no saca a cenar a nadie, pero me invitó a mí a cenar a su casa y me dice, ya tengo la parroquia para ti. Y yo le digo, ¿dónde es? Es en la zona, me muestra, y me dice, allí no hay nada, no hay parroquia, no hay casa parroquial, quiero que construyan
una escuela fundamental, una escuela secundaria, un hospital, la parroquia y la casa cural. Tienes que hacer todo eso. Antes de que tú te vayas, tienes que dejar eso hecho. Y yo le dije, bueno, ¿dónde está la plata? Y dice, no hay plata. Bueno, y entonces busquemos máquinas para mover al menos la tierra, sacar piedra. Y dice, no hay nada. Tienes que hacerlo de cero y con la gente. Y así fue. Me fui allí nombrado cuasi párroco. Pero por lo menos tenía alguna casita en la cual poder... Me prestaron una casa. Ya. Una casa era una antigua fábrica de café que estaba abandonada por los dueños. Y entonces la gente la cuidó más o menos. Era la única casita que tenía techo de construir. O sea, que de repente lo acompañaba algún ratoncito. Y serpientes y todos los bichos que... Claro. No, eso sí. Y nos tocó habilitar esa casa, empezamos a trabajar con la gente y al cabo de 8 años me tocó pues dejar la parroquia con el templo casi terminado, la escuela fundamental Santa Teresita, el colegio San Francisco Javier y el hospital que nunca funcionó a causa de que nunca encontramos un médico que se quisiera ir allí, ¿no? Pero construido lo dejamos. ¿Toda esta tarea la hacían solo o tenía apoyo de laicos del sector mismo o traídos de otra ciudad? En realidad allí el trabajo se hace mancomunado, ¿no? Entonces, ya, por un lado... el tipo de mingas que llevamos acá. Eso. Por un lado, la gente da todo el material. Piedras, ladrillos, arena, todo mano de obra también. Toda la mano de obra y lo hacen con sus propias manos. A mí me tocaba ver cómo los niños, por ejemplo, en el río se zambullían para sacar la arena, las señoras con sus ollas en la cabeza, con piedras llevando para construir la escuela. Eso por un lado. Por otro lado, generaba un vínculo muy hermoso. Muy hermoso. La verdad que yo trabajé de una manera muy bella con la gente, y no solamente con católicos, ¿eh? Me ayudaban los evangélicos, los musulmanes. Es que eso vincula. Claro. Claro, porque es un bienestar para todos. Exactamente. Incluso para poner el techo de la iglesia llegaron de otras iglesias a ayudarnos a poner el techo. Mire, ¿no? Usted. Y por otro lado, también teníamos la ayuda externa, porque, por ejemplo, no teníamos cemento y teníamos que traerlo del Congo. Como usted decía, el país está enclavado, por lo tanto hay que traer de donde viene... De los países vecinos. Y entonces, eso se compra con dinero. Entonces, Obras Misionales Pontificias nos ayudaba con una parte, sobre todo para la iglesia. Ayuda a la iglesia que sufre, que es una fundación pontificia también. Nos ayudaba sobre todo con el tema del dinero para la construcción, para los vehículos que necesitábamos, en fin. Entonces, se hace de una manera mancomunada. Y el obispo, a través de su propia fundación también, nos ayudaba con otro tipo de materiales, ¿no? Entonces se iba haciendo en la medida que cada uno ponía un granito de arena, al final de cuentas. Toda esta actividad, padre, también, me imagino, ¿y se trabajaba con la familia? Claro que sí. Allí la familia no es como... La estructura de la familia, ¿cómo se da? La familia, en francés se dice la famille élargie. Quiere decir que... La familia ampliada. Ampliada, y bien ampliada, porque allí, incluso en la cultura de ellos, el primo es como la cultura hebrea, ¿no? El primo no es un primo, ya no se le llama primo, es hermano. Entonces, porque tiene un vínculo común con un ancestro, entonces son hermanos. La familia también, la cultura misma de allí es polígama, por lo tanto tiene muchas mujeres, ¿no? Entonces la familia es muy amplia, es muy grande. ¿Y eso se ha logrado un poquito desentrañarlo con esta tarea apostólica? Claro que sí. Bueno, no solamente la tarea apostólica, sino también las culturas van evolucionando en la medida que también va llegando otra influencia de culturas extrañas, ¿no? Como es el caso del occidente, sobre todo en la monogamia. Eso va cambiando poco a poco, digamos. La Iglesia Católica sí habla mucho de la monogamia, pero también se aceptan a las familias que tienen 2 mujeres a la participación de la Iglesia. Claro que para la comunión sacramental solo puede acceder la primera mujer y no las otras, ¿no? Por el hecho de que con la primera hubo una promesa de matrimonio monogámico. En estas circunstancias
¿cómo podían desarrollar su actividad de la vida religiosa, como es asistir a misa, recibir la comunión, confesarse? ¿Estaba vedado para ellos toda esta tarea? La comunión sí, la dirección espiritual no, la confesión en algunos casos se puede, ¿no? Siempre hay, con la autorización del obispo se formulan ciertos formularios para, por ejemplo, cuando en el caso de que la primera mujer y la segunda ya son adultas, son personas mayores, y ya no hay un vínculo marital con el esposo, solo está el vínculo social. En ese caso también hay posibilidades de que se reintegre a la comunión sacramental y por lo tanto también a la vida sacramental, ¿no? Tanto él como ella. Claro, en el caso de que ya vivan en cierto sentido como hermanos, viviendo quizás en la misma concesión. Esto ya prácticamente se podría hablar de las personas mayores de 50. Claro. ¿El nivel de vida promedio? 40 años. Uf. Claro, no hay muchos ancianos. Nivel de mortalidad muy alto muy en la alto, infancia. Generalmente las mujeres empiezan a tener sus hijos a 15, 14 años y de los por ahí 11 hijos que tienen vivos, 4 o 5 han muerto, ¿no? Entonces, siempre son familias muy numerosas, generalmente por eso también tienen muchos hijos, porque el promedio de posibilidad de que vivan es muy bajo por las condiciones. La sobrevivencia, 40 años, estamos hablando de los años 20 en América, pues, claro, ¿no? Exactamente, y más o menos es la comparación. Cuando uno dice más o menos los años 20 en América, cómo se vivía, es más o menos cómo se vive hoy actualmente en ciertos países en África. En algunos más, entonces. Sí, claro, hay países más pobres. Centroáfrica estaba entre el quinto más pobre del mundo, en algún momento estuvo en el segundo lugar durante la guerra, pero hay países como Eritrea que están mucho más pobres, digamos. Claro, sí, eso está en el cono, por el lado de Egipto, ¿no? Exacto. Padre, por lo que usted me cuenta, veo que la tarea con los adultos tiene sus limitantes por todo este problema cultural, de tener varias esposas, los varones, etcétera. Me da la impresión que tácticamente esto como que forzaba a hacer un esfuerzo especial, a orientar y a acentuar mejor el trabajo en los niños, en los jóvenes, para cambiar esa actitud y esa mentalidad. Exactamente. ¿Cómo se trabajaba con ellos y qué se lograba más o menos ver? Bueno, en principio la Iglesia Católica en Centroáfrica es mayoritariamente joven, ¿no? Hay mucha juventud en general. Muchísimas. O sea, las iglesias están siempre repletas de jóvenes. Los grupos que allá tienen una tendencia muy fuerte a la música, ¿no? Los grupos de canto son enormes. Yo tenía 4 corales en mi parroquia, una parroquia pequeña. Mucho el tema coral, una maravilla, ¿no? Claro. El oído que tiene la raza negra para la Hermosísimo. música. Claro, de hecho todos los negros estadounidenses, toda la variedad de música que han, desde el jazz. Exacto. Así es. Entonces, la Iglesia Católica es muy fuerte a nivel de juventud, ¿no? Entonces quiere decir que también hay que aprovechar estos vínculos, estas cuestiones naturales en ellos, como es el apego a la música, y ahí se trabaja con música ya, digamos, de tipo de fe, con letras que tienen un mensaje, que tienen un contenido. Generalmente los sacerdotes, hay muchos sacerdotes que trabajan el tema de la música, creando canciones en orden litúrgico también, incorporando todos los instrumentos, la cultura, lo que viven, ¿no? Hay muchos cantos que hablan de la paz durante el tiempo de la guerra, que fue como ese bálsamo necesario para sobrepasar situaciones tan terribles como las que vivimos durante la guerra, ¿no? Solo es de buscar en internet, por ejemplo, la misa del Papa en Bangui, cuando fue el jubileo de la misericordia del 2015. ¿Bangui es la capital? Es la capital de Centroáfrica. Ahí se ve la muestra cultural bellísima de los pueblos centroafricanos, de las distintas culturas, de las distintas lenguas, ¿no? Al unísono con todas las iglesias también protestantes, en un momento álgido de la historia centroafricana, como fue el tema de la guerra y la reconciliación, que sigue siendo un camino muy
muy importante para la iglesia hoy en Centroáfrica, ¿no? Ahora, esta tensión que produce la guerra, me imagino que también que es una dificultad para el trabajo apostólico, ¿no? Claro, evidentemente. Cuando Movilizarse, tiene problemas, dificultades, limitantes. Sí, o sea, de todo tipo. Imagínese usted que yo llevaba 8 años trabajando en mi parroquia sin ningún problema y de la noche a la mañana, ¡puf!, todo se cae. O sea, pero así de golpe. Así de golpe. O sea, la mañana, a las 5 de la mañana, yo tenía a todos mis parroquianos que estaban huyendo al Congo, pasando en piraguas al otro lado del río con sus pocas pertenencias, y a unos kilómetros... Ah, tienen frontera con el Congo. Sí, donde yo estaba en el límite justamente. Ah, ya. Entonces, cuando llega la guerra, pues se destruye todo el tejido social, todo cae. Es un momento muy terrible. Incluso la vivencia personal mía era sentir que la labor que yo estaba realizando durante 8 años, todo se iba al piso, ¿no? Entonces fue un momento muy duro. Recuerdo muy bien esos momentos en cuando yo atravesaba el Congo, atravesaba el río para llegar al Congo y pensar que yo me decía, ¿qué estoy haciendo acá? O sea, es inútil lo que estoy haciendo. Si ya todo lo detrás yo veía el fuego. Gracias a Dios no destruyeron. No quemaron nada. No destruyeron nada. Pero sí las casas de algunas personas. Entonces uno, en la imagen que uno tiene cuando va aquí dejando el país, es como que todo en llamas. Claro que no estaba todo en llamas, ¿no? Y personas conocidas que también mueren producto de la violencia. Gracias a Dios y justamente gracias a una plataforma interreligiosa que teníamos en la parroquia entre los pastores y todo lo demás, que nos íbamos comunicando rápidamente, no murió en ese enfrentamiento, no murió ningún civil. Se afrontaron los rebeldes de un lado y de otro y se mataban entre ellos, pero de los civiles logramos que todos pasaran y los últimos que pasamos fuimos nosotros, ¿no? ¿Y esta guerra ya pasó o todavía se mantiene? La tensión continúa. Desde la visita del Papa en el 2015, la cosa se calmó bastante. El Papa logró entablar un diálogo, logró un puente entre las facciones que estaban divididas, y desde allí en adelante, por eso en Centroáfrica aman a la Iglesia Católica y aman al Papa por la labor que hizo, ¿no? Entonces, desde allí se sigue trabajando porque cuando se rompe el tejido social no se repara de un día para el otro. Al salir usted de allá, seguramente llegó otro sacerdote a cubrir su tarea. Sí, después de 2 años de cerrada la parroquia. Estuvo 2 años cerrada. Sí, tuvimos que cerrar 2 años. Luego de ese tiempo el obispo envió a un compañero. ¿Y su tarea se suspendió por riesgo de su vida? Sí, claro. ¿Ya? Tuvimos que salir a causa de ello, pero los laicos, los profesores, los catequistas, la labor del catequista ya no es solamente dar la catequesis a los niños como acá, ¿no? Sino la labor del catequista es el líder de la comunidad cristiana, y por lo tanto las actividades parroquiales continuaron a pesar de la guerra, pero llevada por laicos. Ya. En mi parroquia, al menos. El vínculo sale del espacio físico de la iglesia, que es como debe ser, padre. Claro. Es como debe ser, realmente. Sino que nos encanta nuestra área de confort, y vemos siempre la forma de darnos las disculpas y no movernos mucho, pero tenemos que salir en la búsqueda, al encuentro, como nos está pidiendo el actual Papa Francisco. Exactamente. La iglesia hacia afuera. Y la pandemia también nos ha abierto a vivir la fe de una manera distinta, ¿no? Ya la tenemos que vivir en casa, la tenemos que cuidar de otra manera, en fin. ¿Y usted bien tiene contacto con el área, con el sector, con el sacerdote actual? Sí, claro. Siempre nos estamos hablando con el sacerdote actual y con los profesores con los que yo trabajaba, incluso con algunos alumnos que ya salieron de BEMA y que están hoy en la universidad, mantengo contacto con ellos. Y ahora que está en Ibarra, ¿qué actividad está desarrollando, padre? Bueno, yo soy párroco
Soy además profesor en el Colegio de las Lomas, en Cotacachi. Ya. Soy, bueno, director de Obras Misionales Pontificias y aprovecho también de estudiar psicología en la UTPL, ¿no? Entonces, estoy haciendo varias cosas porque en cualquier momento, pues, mi jefe, digamos, el obispo que está en República Centroafricana, me puede llamar nuevamente para volver. Es que su jefe está en la República Centroafricana. Claro. O sea, estoy prestadito nomás. Usted no pero de alguna manera tiene que coordinar con el obispo de Ibarra. Aquí, claro, o sea, mi jefe actual es del obispo de Ibarra, pero a quien yo debo, digamos, mi vínculo de ordenación está con el obispo de Bangasú en Centroáfrica. Entendiéndonos en términos futbolísticos, usted es un prestadito, un contratado de afuera. Eso, por un tiempo. Mientras me paguen. Mientras paguen y paguen bien. No. Afortunadamente usted no es Messi. No, no, yo soy barato, digamos. Padre, ¿y qué actividad concreta desarrollan con los chicos en esta parte misional? Bueno, en Ibarra tenemos una comisión misionera diocesana con la que hemos trabajado todo este tiempo de manera virtual, porque no queda de otras. Claro, la pandemia nos cambió la vida a todos. Exacto, entonces con ellos regularmente tenemos reuniones, hacemos pequeños encuentros, programas de difusión, y ahora estamos intentando con estos laicos de Obras Misionales Pontificias llegar con los afiches, llegar con los sobres, porque se tiene que hacer las colectas necesarias para mantener la actividad misionera de la iglesia. ¿Pero hacia dónde se apunta? ¿Hacia el indigenado? ¿Hacia la gente más pobre de las poblaciones? ¿Hacia dónde poblacionalmente se orienta esta tarea? En general, en la diócesis de Ibarra en concreto, nosotros tenemos presencia en todas las comunidades y en todas las parroquias, ¿no? Entonces, tenemos gente que trabaja. Lo que pasa es que Obras Misionales no es un movimiento. Por lo tanto, no busca gente para sí, claro, sino que es la obra de la iglesia. Es de la iglesia. Por lo tanto, ¿quién es el primero? Aunque los movimientos también aportan, son claro, de la iglesia. Claro, entonces, son los brazos de la iglesia. Exacto. Pero como ellos tienen un carisma particular, los hace particularmente, bien, seguro, unido a la iglesia, pero tienen su carisma, tienen su organización. En cambio, Obras Misionales Pontificias es la tarea misionera de la iglesia en general, ¿no? Ahora, le preguntaba al indigenado concretamente, sí, porque de pronto usted lo debe saber por los años que tiene en Ecuador. Hace muchos años, por los años 40 del siglo pasado, 50, hubo un obispo que se le llama el obispo de los indios, el obispo, claro, Monseñor Proaño. Y él realmente insertó a esta población preterida y realmente abusada, y les cambió la vida realmente. Claro. Pero al fallecer él, no sé qué pasó, no quiero juzgar, porque además tengo que cuidar la palabra cuando se trata de mi iglesia, pero ahí hubo como un desfase en el cual esa educación que le dio a través de una radioemisora que fundó justamente para los indígenas, no me acuerdo cómo se llamaba la radio, pero tenía que ver con formación cultural, del ABC, políticamente han ido girando hacia un extremo en donde ya a Dios lo han sacado. Y es preocupante como usted ve que esa fuerza que originalmente la trae la iglesia ha sido utilizada hábilmente, claro, por la extrema izquierda. Claro. ¿Pasa eso en la zona donde usted está? Yo tampoco, pues, yo llevo 3 años, ¿no?, de trabajo aquí en Ecuador y trato de ver las cosas. Bueno, en primer lugar, la iglesia en Ibarra tiene a un vicario para las culturas, ¿no? Entonces, allí está incluido un sacerdote que es de origen indígena también y que justamente ahora está realizando las misiones indígenas, ¿no? Entonces está realizando tareas misioneras, en coordinación también con Obras Misionales Pontificias. Se sigue haciendo la tarea. Lo que usted dice es un peligro muy grande. Y lo digo más por la experiencia centroafricana que por la ecuatoriana, porque aquí se hace de una manera mucho más, digamos, mucho más en paz.
pero en Centroáfrica justamente... Pero ya no están en paz, porque lo que pasó en octubre, septiembre del año 19, Claro. a Quito casi lo desbaratan. Claro, pero como usted, o sea, se hace en otros parámetros. Yo quiero ir al extremo. Claro, hay más violencia. Es muchísimo más violento cuando se manipula el tema religioso. En Centroáfrica es eso. O sea, estos grupos musulmanes políticamente manipulados y los grupos cristianos manipulados también han hecho que Centroáfrica se hunda en una guerra sangrienta, terrible, que hasta ahora no se puede... Atomizada. Claro. Entonces, por eso es tan importante el diálogo y la tolerancia. Claro. Tan importante también es la comprensión del Evangelio como tal. Claro. Y no la manipulación política del Evangelio. Correcto, qué bien dicho. ¿No? Porque si no, se destruye también al ser humano. Y manipulamos a las personas que por ahí no tienen conocimiento pleno de todo y entonces hacemos una mezcla que nos destruye a todos. Yo pienso que es mucho mejor el diálogo, comprendernos entre nosotros y saber que todos podemos aportar un poquito a la construcción de la sociedad, o si no, estamos perdidos. Ahora, usted ha venido acá a Guayaquil por una tarea concreta, Sí. dictar unos talleres, unas charlas de conferencia a grupos que están ya en esta misión. Claro. Aquí Guayaquil concretamente, que es la ciudad más grande del Ecuador, o por ahí anda con Quito, se pelean quién es la más grande. Ha sido la historia del Ecuador. Guayaquil y Sí. Quito siempre se han peleado y ustedes eso ya lo saben. Sí, sí, sí. Entonces, realmente, aquí, ¿cómo se lleva la tarea misional? Bueno, en principio a mí me ha sorprendido porque me tienen una agenda, pero así cargadísima. Inmensa. Nunca pensé. No la esperaba tan grande. No, la verdad que no. Y la verdad que me ha sorprendido mucho cómo se está llevando la tarea, porque a pesar de la pandemia, pues veo jóvenes que están dispuestos a ir a todas las parroquias, están ahora llevando los sobres, los afiches, reuniendo un movimiento acá, otro. O sea, se ve que realmente, bueno, a mí siempre me ha llamado la atención la acción misionera de Guayaquil y de la costa en general, ¿no? Porque son súper aventados. Son, Bueno, es que está un poco en la actitud del costeño, ¿no? Eso. En cambio en Ibarra pues vamos como más lento, Sí. de otra manera, Sí. igual vamos haciendo, Es otro pero ritmo. con otro ritmo. Es otro ritmo, Entonces llego aquí a Guayaquil, pues Sí. me desbaratan. Sí, sí, por eso nos dicen monos. Pues. Pero la verdad que me ha sorprendido gratamente cómo están trabajando y pues yo vengo simplemente a aportar un poquito de mi experiencia misionera adyentes, como decimos, ¿no? Quiere decir más allá de las Ese gente fronteras. que no me venía a la mente, Eso. exactamente. Entonces, esa es los testimonios nuestros ayudan simplemente a la tarea que la iglesia hace. Pero si en el tenemos que tema misionero. definirlo en sectores, trabajan con los sectores, por ejemplo, tipo... Aquí en Guayaquil. Guasmos, Sí, cosas así. Claro, ellos generalmente... Bastión, exacto. Exactamente, lo que me han comentado del el pequeño encuentro que hemos tenido en la mañana, cómo tienen la organización especialmente hacia el sur de Guayaquil, en las parroquias del sur, me nombraban un montón, yo no conozco Aquí el problema todos. es las pandillas y la droga, por ejemplo. Claro, sí, eso es un... Y no sé en qué medida también la parte misionera tiene una tarea para hacer allí. Lo tiene, claro. Estos lugares son especialmente preocupantes para nosotros y también en el lenguaje. El tema de los jóvenes hoy es fundamental en la misión. ¿Cómo llegamos, no? Entonces, es necesario que jóvenes aventados en las redes sociales, por ejemplo, puedan abrir estos espacios para hablar con su propio lenguaje y llevar el evangelio con su vida a esos lugares. Es que, padre, es evidente que ese sector que está marginado de todo, porque está marginado de todo, inclusive de sus propias familias. Claro. Esa gente vive en la calle, entonces con un proceso de autodestrucción terrible, en el que no son conscientes además, y por otro lado manipulados. En este momento ya hay sectores politizados que politizan y manipulan esto por sentidos, unos ideológicos, otros por problemas de tipo político exactamente, pero están desgraciadamente utilizados. En este caso, yo creo que la tarea que le tocaría a las misiones sería muy importante para orientarlos adecuadamente, o sea, saber que se está con ellos en todo y para todo. Claro. La iglesia yo pienso que tiene muchísimo trabajo hoy,
que vamos terminando esta pandemia, es importante plantearse la acción misionera como fundamento de todo lo que la Iglesia tiene que hacer. Y orientado especialmente, como usted lo dice, a estos sectores que están muy marginados y abandonados por todos, ¿no? Y no pueden quedarse abandonados del Evangelio ni de la Iglesia. O sea, nosotros no podemos abandonarles. Así es, ¿no? Yo creo que es la tarea que corresponde a la Iglesia. Exacto. A nosotros, los cristianos católicos, que estamos acá también. Y por eso es que justamente en un programa como este, esperemos que los hermanos que nos estén oyendo les toque también el corazón, les toque también la mente y entiendan que así son los llamados de Dios. A través de un programa que escuché al padre Cox y creo que me está llamando a mí a través de esa voz. Porque usted sabe, a Dios no lo ha visto nadie, dice Juan en su epístola, pero en cambio sí nos habla a través de las circunstancias, a través de un programa de radio, que justamente por eso esta emisora quiere ser eso, evangelizadora. Claro. En la medida en que podamos difundirnos, llegar a los que más podamos, tocar corazones, porque sabemos que en esas cuerpos endebles y frágiles hay corazones, claro, que hay que rescatar, hay almas que hay que revivir. En este trabajo que usted viene a hacer a Guayaquil, ¿cómo lo va a desarrollar y con quiénes va a trabajar? Bueno, tengo varias reuniones, varios encuentros. Son varios, no pensé que era un taller único en no, la Czestochowa. No, hay varios, está en La Alborada, está Czestochowa, está en la parroquia del Padre William. Especialmente lo mío es testimonial, es mostrar un poquito la realidad de Centroáfrica, mostrar el tema de la guerra, hablar un poquito de la acción de la Iglesia allí y cómo es necesario nuestra tarea misionera, tanto en la animación misionera, la formación misionera y también el apoyo económico, ¿no? Eso es un poco lo que yo vengo a hacer. El resto lo tiene que hacer todo las obras misionales aquí propia en Guayaquil para difundir, sobre todo, difundir en el medio católico. O sea, lo que nosotros estamos haciendo es especialmente llegar a, como usted lo decía recién, a ese católico que está allí, que va a misa, que se dice católico pero que no está comprometido, a decir... Los light. Los light. A todas las personas que por ahí de una u otra manera están vinculadas, quizás no de una manera fuerte con la Iglesia, pero que incentivar justamente ese hilo de unión que tenemos con la Iglesia para saber que somos miembros, que no estamos fuera, que no estamos alejados, que Dios nunca ha estado alejado de nosotros, por lo tanto, ¿por qué nosotros vamos a estar alejados de su Iglesia? ¿No? Y decirles que hay una manera concreta en la que yo puedo vincularme con la acción de la Iglesia y que esa acción de la Iglesia continúa, como lo estamos demostrando nosotros los que venimos de afuera, de lugares de misión, que la Iglesia realmente realiza su tarea y de una manera fantástica en lugares que nosotros no conocemos, ¿no? Entonces, el conocimiento, el escuchar, el decir, mira, yo esto no lo sabía, vincula a las personas de una manera más cercana a la Iglesia, que es lo que nosotros buscamos. Usted como sacerdote, extranjero, chileno, pero ya vinculado con el Ecuador, y ya para un poco ir cerrando, donde nos quedan 3 minutitos, padre, ¿qué le diría, sobre todo a la juventud? ¿Qué tarea cumplir y con qué actitud asumirla? Yo pienso que yo le diría a los jóvenes que no tengan miedo a demostrar su fe con su vida. Y yo esto lo digo porque hay... Remar hacia afuera, como decía el Papa. O sea, no tener miedo de decir, yo soy católico. A ver, y si soy católico, ¿qué tengo que hacer? Utiliza las redes sociales, utiliza a tus amigos, utiliza no de una manera fea, sino utiliza esos medios que Dios te está abriendo para mostrar tu fe de la manera como te salga, como puedas. Como el Papa dice, nos podemos equivocar, meter las patas, pero podemos levantarnos y seguir, ¿no? Y que no se desanimen los que están dentro de la Iglesia a colaborar. Bueno, gracias, padre. Realmente ha sido valioso. Yo sé lo atareado que está. Así que es muy importante su presencia en la emisora. De hecho, este programa está siendo grabado. Así que no pueden hacernos llamadas, queridos hermanos, como se acostumbran a hacerlo. Esperamos que este mensaje que nos trae este sacerdote que desde nuestro querido país hermano Chile nos viene a ayudar y ha estado también en África, un mundo bastante diferente al nuestro en muchos aspectos,
pero que también son seres humanos como nosotros que necesitan sentirse también hijos de Dios. Padre, por favor, me gusta cuando tengo un sacerdote en el programa, pedirle que cierre el programa con su bendición. Y lo voy a hacer en sango, para que escuchen también la lengua de Centroáfrica. Gracias, Padre. Nzapatingangu kwea siama boko chilo nando tiala, na iriti baba, na timolenge, na tingogbia. Amén. Amén. Queridos hermanos, como ustedes ven, hemos tenido una linda charla con el Padre Giovanni Cox y pues le deseamos muchas bendiciones en su tarea, Padre, que todo vaya muy bien y que sigamos ganando almas y corazones para que este reino de Dios se instale en este mundo también. Que así sea. Que le vaya muy bien. Muchísimas a ustedes, gracias. queridos hermanos, como siempre, me despido emulando al Papa, diciéndole, oren por mí, que la oración de ustedes me hace mucha falta y la necesito. Y nosotros también oramos por ustedes con mi esposa. Hasta el próximo programa, desearles un tiempo muy bendecido. Muy buenas tardes.